Eterno Yahweh, te damos gracias, Abacadosh, por el privilegio que nos das de poder estar reunidos hoy aquí para estudiar tu palabra. Gracias, Abacadosh, por tener compasión de nosotros. Perdona, por favor, nuestras fallas, nuestras torpezas, Abba, y ayúdanos, bendito Yahshua HaMashiach, en estos tiempos, en esta nueva etapa de la gran tribulación, a tener fuerza, a mantenernos con ánimo, a ser fieles, Abacadosh, a ti, bendito Yahshua HaMashiach, para poder seguir adelante, porque tú no nos abandonarás, tú estás con nosotros. Abacadosh, te pedimos que sigas bendiciendo a nuestro amado Naví, doctor Javier Palacios Elorio, a su familia, a los hermanos y hermanas, todos, Abacadosh, de la Quejilago Soy Paz, en este momento aprovechando Abacadosh, que no es Shabbat. Oramos por cada una de las necesidades. Dale trabajo si a alguien le falta trabajo, en su economía, en su salud, Padre amado. Sana, por favor, a los enfermos, a todos aquellos que tienen alguna dolencia física o espiritual, Abacadosh. Sana, por favor, a todos nuestros hermanos y hermanas. Tú conoces, Abacadosh, todas y cada una de sus necesidades. Hoy nos unimos en oración en este pequeño espacio, Padre amado, clamando y gimiendo con todo nuestro corazón por todas esas necesidades. Abacadosh, tú eres el Señor de Israel, tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, y sabemos que no nos dejarás sin respuesta. Anachnu Mamim, nosotros creemos, Abacadosh, nosotros creemos en ti, bendito Yahshua HaMashiach, y esperamos tus milagros y tus respuestas. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos toda Gabá, Omen, Beomen, aleluya. Y ahora digamos, Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, Beahabta Yahweh Eloheja, Bejol Levabeja, o Bejol Nafsheja, o Bejol Meodeja. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Muy bien, amados Sahim, vamos a leer el Salmo 31, yo ya lo tengo preparado, les doy unos momentos. Salmo 31, abran su Biblia, y hoy vamos a hablar sobre algo que está a punto de estallar, en el mundo. Hoy se está viviendo una crisis prácticamente en todos los ámbitos, pero vamos a hablar de una que está a punto de estallar. ¿Ya tienen el Salmo 31? Vamos a leerlo con gozo y con ánimo. Dice: En ti, oh Yahweh, he confiado, no sea yo confundido jamás. Por eso el Eterno puso en mi corazón que leyéramos este salmo. Estamos en tiempos de mucha confusión, amados hermanos, y nosotros tenemos que saber que con la luz de Yahshua nunca seremos confundidos. Vamos a repetir el verso 1. En ti, oh Yahweh, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Amén. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Yahweh, Elohim de verdad. Aborrezco a los que esperan vanidades ilusorias, mas yo en Yahweh he esperado. Me gozaré y alegraré en tu compasión, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, aleluya. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten compasión de mí, oh Yahweh, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. A lo mejor tú te has sentido así, amado amada Jod, porque la gente busca hacer el mal, porque la gente es grosera, porque ya vivimos en un mundo totalmente diferente, pero pongamos mucha atención. Mas yo en ti confío, oh Yahweh, digo, tú eres mi Elohim, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aleluya. Haz resplandecer su rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu compasión. No sea yo avergonzado, oh Yahweh, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo
cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. No temamos, amados Sahim. Yahweh frustra los planes de los malvados. Los pondrás en un mishkan a cubierto, en contención de contención de lenguas. Si alguien quiere hablar contra ti, contra mí, no pasa nada, porque Él nos guarda en su suká de todas esas lenguas malvadas. Bendito sea Yahweh, porque ha hecho maravillas, su compasión para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Yahweh vosotros sus santos, sus kadoshim, y a los fieles guarda Yahweh, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Yahweh, y tome aliento vuestro corazón. Y exaltamos al Eterno, sí. Ánimo, amados Sahim, ánimo, que Gilago soy paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí. Todos estamos pasando muchas cosas, muchas cosas, unos en alguna cosa, otros en otra cosa, pero no pasa nada. Yahweh está contigo, Yahweh está conmigo, Yahweh está con nosotros y nos mantenemos en santidad. Este salmo está muy bonito, es un salmo muy hermoso. Si te gustó, repásalo. Si has estado en algún momento un poquito apagado, tristón, porque las cosas no están como antes, como a lo que tú y yo estábamos acostumbrados, vuélvelo a leer y cuando leas el verso 24, toma aliento, recupera tu ánimo y tengamos más fe y pidamos más fe a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Veamos cómo Él nos guarda de todo mal. Padre amado Yahweh, empezaremos con la administración Abacados de este tema. Seas tú quien ministre, no sea yo. Bendito Ruach HaKodesh, enmudece por favor todo espíritu que no exalte tu nombre. Sean atados, sujetados todos los hombres fuertes en el nombre bendito Yahshua HaMashiach. Háblanos, por favor, Padre amado, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen, beomen. Aleluya. Si se llegan a ver mis audífonos, los tengo que usar para poder escuchar el audio del micrófono y así saber que estamos correctamente con el audio. Amén. No se distraiga nadie con ello. Bueno, amados Sahim, vamos a empezar. Esta tarde les voy a compartir información acerca de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial, amados hermanos, ha sido un fenómeno que al menos los últimos 2 años o 3 años, muchas personas que no están dentro del ámbito de la tecnología lo empezaron a ver llegar a sus hogares o a sus vidas. Por ejemplo, hace 2 o 3 años, hace 4 años, podría alguien ir al súper, podemos hablar de esto porque no es Shabbat, y comprar un refrigerador, comprar una lavadora, comprar cualquier electrodoméstico y era un electrodoméstico normal, ¿verdad? A lo mejor tenía algunas funciones digitales o algo así, pero ahora encontramos refrigeradores con inteligencia artificial, lavadoras con inteligencia artificial. En tu celular probablemente ya te esté apareciendo inteligencia artificial, aunque tu celular no sea muy nuevo. Si tú usas alguna aplicación de las redes sociales, por ejemplo, muchas de ellas ya funcionan con inteligencia artificial. También, por ejemplo, todos los que usamos una computadora, querramos o no, desde hace 2 años al menos, en las actualizaciones del sistema más popular como Windows o bien en los sistemas que usan como Mac, se está implementando o ya se implementó la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es esto, amados Sahim? Para muchas personas que no conocen o que no están dentro del ámbito de la tecnología, vamos a hacerlo muy ligerito. Si alguien conoce más del tema, le pido tenga comprensión. Estamos dirigiéndonos a un público muy amplio de personas que sí son muy aficionadas o que tienen esa facilidad de estudiar cosas tecnológicas y de personas que realmente en su vida cotidiana no las ocupan mucho, pero que todos debemos conocer esta información porque es una señal del cumplimiento de una de las profecías, ¿verdad? Yo en este caso pues no les vengo a contar profecías que el Eterno me ha dado, no, eso es solamente para quien tiene el don de profecía, como nuestro amado Naví, uno de los dones del Ruach HaKodesh. Yo simplemente voy a compartirles cómo a la vista del mundo, a través de las noticias, a través de la información, la humanidad ya está preparándose para la caída de Babilonia. Y ya con datos tangibles, amados hermanos. Vamos a verlo.
Yo puse aquí en mis notas, desde hace al menos 3 décadas la tecnología se ha introducido cada vez más en la vida de las personas, primero como un lujo y después como una necesidad creada. Y es que hablemos, la humanidad tiene miles de años de existencia, ¿verdad? Y durante todos esos miles de años, pues se podían comunicar, se podía comerciar y había muchas cosas que permitían que la vida siguiera y que no hacían falta. Por ejemplo, podían mover mercancías de un extremo de un continente al otro a través de barco, a través de carreteras, aunque fueran muy rústicas, pues las mercancías llegaban. También la gente se comunicaba a través de cartas, a través de mensajeros, palomas mensajeras, o sea, todos los sistemas vitales de la humanidad ya estaban, ya existían y funcionaron así durante muchísimos años. Sin embargo, hablemos desde los años 70 hacia la fecha, la humanidad ha empezado a buscar tener una mayor comodidad. Después de los horrores y sufrimientos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la generación posterior, sí, se les conoce como los baby boomers, pero hablemos de la generación que nació y creció tal vez entre los 50, 60 y 70, empezó a buscar pues en tener una vida ya no nada más estable, sino un poquito más cómoda. Y ante eso empezaron a generar nuevas tecnologías, ¿verdad? Antes pues los vehículos no existían, por ejemplo, los coches automáticos, y fueron después no solamente haciéndose más cómodos, sino más sencillos de manejar, hasta los vehículos automáticos, ¿verdad? Que cambian automáticamente de velocidad y demás. Sin embargo, la tecnología, las computadoras, por ejemplo, no solamente fueron entrando en la vida de las personas como una forma de hacer una comodidad, de facilitar la vida. También se crearon y se introdujeron como la creación de una necesidad. Hablemos de hace 20 años, de hace 30 años tal vez. Por ejemplo, en 1980 todavía las personas tenían teléfono en casa, y si tú querías hablarle a alguien, pues sabías que o estaba en su casa, y si no estaba en su trabajo o estaba en su escuela. Es decir, era fácil contactarlo, y si quedaban de verse en algún lugar, pues a lo mejor a través de un teléfono público podías hablarle a la casa de esa persona y decirle ya estoy aquí. Es decir, las cosas funcionaban, no era algo imposible quedarse de ver con alguien, ni saber en dónde estaba alguien. Sin embargo, introdujeron la telefonía celular como esa comodidad, como esa opción de decir, bueno, ya no uses un teléfono público, usa un teléfono personal, privado, y que puedas llevar a cualquier lado. Pero esto fue la creación de una necesidad. Decirle a la gente, ¿para qué vas a usar un teléfono público si puedes usar uno propio? Pero es que ese propio era muy caro, era carísimo en sus principios, y aún así, pese a ese gran costo que representaba en los principios tener un teléfono celular, mucha gente asumió el costo. Yo conocí personas que en esa época, tal vez de los 2000, de los 1990 a los 2000, tenían un celular y lo tenían por tenerlo, porque realmente nunca hablaban por él, o si hablaban era un minuto y no más. Algo tan sencillo como que podían haberlo hecho en un teléfono público y se hubieran ahorrado muchísimo dinero. Pero es que la tecnología está diseñada para eso, para crearnos necesidades, para buscar incentivar que las personas adopten un estilo de vida diferente a lo que ellos en su momento se habían imaginado, y que entonces se vuelvan más dependientes de estas nuevas tecnologías. Yo puse aquí en mis notas, con todo y esto vivimos en la época de la información, y pese a que hoy millones de enciclopedias están al alcance de la mano desde internet y de manera gratuita, hoy la humanidad se vuelve cada vez más ignorante y reacia a pensar por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que realmente está avanzando? Desde que el internet comenzó, bueno, ya no era necesario comprar aquellas enciclopedias de volúmenes grandísimos, ¿verdad? Que eran tan bonitas, con contenidos revisados por gente muy preparada. No, ahora simplemente se teclea algo en algún buscador y tenemos mucha información. Sin embargo, lejos de que la humanidad se vuelva más culta, más respetuosa, que tenga más valores, vemos que con toda esta época de la información hay una decadencia en tanto en los valores como en la
calidad moral y espiritual, ni se diga, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de la calidad moral y hasta en la calidad física de las personas. Porque lejos de que las personas tuvieran una alimentación más balanceada, más equilibrada, cuidaran más su salud, vemos que con esto de las redes sociales y la tecnología, pues las personas caen, se van a los extremos, ¿no? O se vuelven exageradamente dependientes de cosas para mantenerse sanos, entre comillas, o bien usan cosas que directamente afectan su salud, como en su caso los vapeadores eléctricos y cuantas cosas más, que está comprobado que causan mucho daño, pero que la gente por las modas y por la tecnología sigue usando a pesar de poder llegar a perder un pulmón. La inteligencia artificial es parte fundamental de todo esto. Hagan de cuenta que las redes sociales y toda esta forma de habituar a la gente, de hacerla dependiente de la tecnología, fue como un campo que se sembró y que hoy llega la inteligencia artificial a recoger toda esa cosecha. ¿Por qué? Porque a las personas primero se les hacía cómodo tener una lavadora, tener un refrigerador, y después le dijeron, oye, ¿y qué pasa si tu refri hace la lista del súper por ti? Ah, pues qué cómodo, ¿no? ¿Y qué pasa si tu lavadora te dice si ya tiene jabón o si ya no tiene jabón? Esto fue permitiendo que además de la comodidad que ya tenían, la gente buscara, el mundo, las personas buscaran tener siempre lo último en la tecnología, porque cada vez era más cómodo, porque cada vez era más conveniente, entre comillas, para sus necesidades. Yo no creo en la audiencia, entre los que nos ven, nuestros hermanos y hermanas, que a alguien le haya tomado mucho tiempo dedicarse a hacer la lista del súper. Tal vez tomará una hora, tal vez una media hora o 2 horas, supongamos. Pero es parte de esa disposición de quien se encarga de esto, sea un varón o una mujercita, pues de ver que se va a preparar los alimentos que se necesita, hacer las cosas con amor, pensar en qué le gusta a la familia. Y hoy los refrigeradores, por ejemplo, con inteligencia artificial te pueden decir, ya no tienes zanahorias, ya no tienes esto, ya no tienes lo otro. Y sí, es muy conveniente porque inclusive pueden hacer el pedido directamente a través de internet a la frutería o al supermercado. Sí es conveniente en el tiempo, pero se pierde totalmente la esencia humana de poder decir, yo voy a hacer el súper, las compras para mi familia. Ahora todo es un sistema. Y lejos de facilitar que este tiempo de las personas, si bueno, no hago la lista del súper, pero lo dedico a mi familia, no, porque mientras se ahorran ese tiempo para hacer el súper, lo dedican a las redes sociales. Es un sistema, amados hermanos, en el cual la tecnología, las grandes tecnológicas están buscando que las personas estén completamente dependiendo de ellos, teniendo su atención a cada momento y alejándolos de todo aquello que es realmente valioso. La inteligencia artificial no me voy a detener en explicarla, eso ya está en el tema del reino de la cuarta bestia, quienes gusten revisarlo, está en este canal, nuestro amado Naví y un servidor, tocamos ese punto desde las primeras partes de cómo empezaba a trabajar la inteligencia artificial. Simplemente lo vamos a definir así. La inteligencia artificial es la infraestructura y el sistema computacional que se usa para el análisis y la generación de datos mediante herramientas de supercómputo. La inteligencia artificial puede analizar todos los datos que se le otorguen por medio de las redes neuronales que la componen. En pocas palabras, la inteligencia artificial es el sistema de computadoras que permiten ahora a esas computadoras comprender e interactuar con las personas. ¿Sí? Si alguien no es no tiene contacto con la tecnología todo el tiempo, bueno, esta es la definición sencilla. La inteligencia artificial es un sistema de análisis que le permite a las computadoras tener contacto contigo y comprender lo que uno le está diciendo. Eso pudiera ser una herramienta muy, muy importante. Porque, por ejemplo, si uno desea buscar información o estudios de Torah, por ejemplo, podríamos encontrar no solamente un verso, sino a lo mejor algunas referencias, no solamente en una Biblia, sino en muchas Biblias. Esto podría ser muy, 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 muy bueno para el uso como una herramienta. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de todo este tema que se le está dando un uso mayor, un uso oculto, un uso perverso. Si, por ejemplo, una persona le dice a la inteligencia artificial, tengo pollo y zanahorias,
Busca, por favor, todas las recetas que yo pueda hacer con pollo y zanahorias. Aparecen muchísimas. Pero ahora la inteligencia artificial no solamente es capaz de buscar entre todas las recetas en todo el mundo que lleven pollo y zanahorias, sino que es capaz de identificar, y ahorita les explico brevemente por cómo. Entonces, la inteligencia artificial es capaz de buscar entre todas las recetas que tienen pollo y zanahorias e identificar la relación entre el pollo, las zanahorias y la sal en una proporción, y entonces a partir de ahí generar nuevas propuestas. Por ejemplo, si alguien dice haz pollo asado con zanahorias, la inteligencia artificial puede sugerir que las zanahorias también sean asadas y que lleven tantos gramos de sal, y si encuentra una relación entre más condimentos, por ejemplo, va a sugerir a crear una opción. Esto, amados Sahim, no crean que es algo mágico, no crean que es algo sobrenatural. En ese sentido, una computadora lo hace por medio de permutaciones. Quien haya estudiado estadística puede recordar algo de eso. Entonces, todos son sistemas matemáticos, muy avanzados sí, pero sistemas matemáticos. Así funciona la inteligencia artificial. Para quien no haya tenido contacto con ella, la inteligencia artificial, uno le puede decir a través de la computadora o a través del celular que busque una información. La inteligencia artificial analiza toda la información, nos otorga, nos entrega los resultados de las búsquedas y además puede proponer algunas otras opciones. Me fui a algo muy sencillo como una receta, pero podemos buscar información de todo tipo. Esto, amados Sahim, les repito, es algo interesante si fuera solamente una herramienta. Sin embargo, hoy la inteligencia artificial está tomando aspectos y lugares en la vida de las personas que no debería tener. Si simplemente se quedara en la computadora y yo decidiera cuándo la puedo usar y cuándo no, no sería ningún problema, sería una herramienta más como un buscador. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que hoy existen aplicaciones para el celular en donde las personas que no saben ponerse en orden, que no pueden poner en orden sus actividades, introducen sus actividades, introducen todos sus pendientes y la inteligencia artificial es capaz de generarles un horario. O sea, es decir, están dejando de pensar y dependiendo completamente de la guía, de la dirección de la inteligencia artificial. Y esto es grave, porque las personas van cediendo, así como en el caso de los celulares, van cediendo y dicen, bueno, pues mejor me compro un celular, aunque lo use un minuto, pudiendo hablar en la calle 3 horas, mejor lo uso un minuto, o en lugar de hablar en casa 2 horas, mejor lo uso un minuto, porque es más práctico y más cómodo y me veo mejor y la gente me acepta por tener el celular. Hoy es lo mismo. Si alguien dice, no, yo no quiero inteligencia artificial en mi refrigerador, lo ven mal. Oye, pero ¿por qué no te actualizas? Mira, puede hacer la lista del súper. Si no tiene inteligencia artificial, su lavadora, su plancha, etcétera, está quedándose atrás, y vamos a ir hablando aparte de esos sesgos, ¿Cómo la inteligencia artificial se volvió tan inteligente, tan capaz, teniendo tanta información? A través de las redes sociales. En los años 80 y 90 la CIA y el FBI, inclusive la KGB, pues tenían una cierta cantidad de información acerca de las personas. Sabían a lo mejor de las personas que tenían un interés político o científico, pues dónde vivían, quiénes eran, dónde habían estudiado, etcétera. Pero a través del boom de las redes sociales, y no hablo nada más de Facebook y en adelante, sino de las que lo precedieron como MySpace y demás, las personas empezaron a ceder su propia información. Se ponía de moda el hacer check-in, o sea, es decir, el llegar a un restaurante y decir, yo fui al restaurante fulano y me comí esto. Empezaron a ceder información. No nada más daban su nombre al crear un perfil de redes sociales, sino que daban su nombre, ponían a dónde iban, si iban de vacaciones, cuántos días estaban, también ponían qué comían, qué no les gustaba, a través de reseñas. Internet se fue llenando de información. Lo que les decía, fue como un campo a través del cual hoy la inteligencia artificial cosecha todo ese conocimiento, porque para entrenarla, para poder hacerla que trabaje, le han volcado, le han introducido bibliotecas completas, libros que se han encontrado, ustedes pueden buscar la información, libros escritos hace 30 años ya están introducidos en la inteligencia artificial. Entonces, ahora la inteligencia artificial
conoce a las personas más de lo que ellos se imaginan. Porque cada vez que entran a sus redes sociales e introducen información, se guarda un registro. Y de ese registro la inteligencia artificial empieza a aprender. Por eso, tal vez algunos de los que están en la pantalla, que estamos reunidos hoy, ustedes han entrado a una página de internet o han estado buscando cierta información, por ejemplo, de zapatos, y de pronto empiezan en otras páginas, tú ya que terminaste esa búsqueda, a salirte muchos anuncios de zapatos, a salirte mucha información de aquello que tú en un momento llegaste a buscar. O si te gustan los videos de campamentos, de pronto en ciertas redes sociales aparecen muchos videos de campamentos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, los sistemas informáticos están aprendiendo de ti. Estamos cediendo datos. Esto es importante, amados Sahim, porque la inteligencia artificial está, ya lo decía hace un momento, lo repito, está tomando el control de la vida de las personas, de la vida de las personas. Cuando todo ese campo de información a través de las redes sociales ya estuvo listo para la cosecha, las grandes tecnológicas, por ejemplo, ChatGPT con OpenAI, Amazon, Microsoft, liberaron esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya conocía a las personas, ya sabía quiénes eran, cómo eran, qué les gustaba, etcétera, etcétera. Ya los tenía clasificados. Sin embargo, no podían liberarla o usarla porque todavía faltaba la asimilación de que las personas dejaran de hablar entre personas y empezaran a hablar con una máquina. Si nosotros hace 30 años le hubiéramos dicho a una persona, hace 40 años le hubiéramos dicho, oye, ¿te gustaría contarle tus problemas a una pantalla? Nos verían raro, tal vez se reirían de nosotros y nos dirían que no. Sus problemas se los contaban tal vez a sus padres o a sus íntimos y ya. Y si alguien necesitaba ir a algún doctor, pues lo iba y ahí obtenía las respuestas que necesitaba. Pero a través de ese contacto constante y sutil, fueron acostumbrando a las personas ya no nada más a introducir datos en las pantallas, a buscar información, sino a abrir su intimidad para poder buscar una respuesta en una pantalla, en algo sintético. Si nosotros no le contábamos antes a algún problema a un desconocido, hoy las personas a través de estos lenguajes, de estos sistemas de inteligencia artificial, le están contando hasta lo más íntimo a alguien que no existe, a alguien que no conocen. Y empezamos aquí ya a ver el gran costo que está teniendo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está tomando el control de aquellas situaciones que las personas no saben o no quieren resolver, amados hermanos. Esto es muy importante porque las personas dicen, bueno, no tengo confianza en mis padres, no tengo confianza en mis amigos, no tengo confianza en mis vecinos, le pregunto a la inteligencia artificial. Pero a los modelos de lenguaje que se usan, a ChatGPT, a todas estas empresas de inteligencia artificial, lo único que les interesa son los datos, lo único que les interesa es el negocio, no le interesa el bienestar de la persona, y por eso se han dado casos en donde los mismos sistemas de inteligencia artificial han sugerido a las personas que atenten contra su vida. Esto, amados Sahim, está haciendo un sesgo, está rompiendo a la población, a la gente, a la humanidad como nosotros la conocemos. Y aquí empezamos ya con algo grave. Durante miles de años, la sabiduría estaba en las personas mayores. Nuestro amado Naví nos acaba de dar hace un par de semanas un tema en donde nos decía que había que buscar a los mayores, había que acudir a los mayores. Y si no recuerdo, también lo vimos en un tema de repaso. Pero hoy los jóvenes, en lugar de buscar ayuda en las personas mayores, acuden a la inteligencia artificial y entonces se separan, empiezan a tener ideas raras, ideas que no eran de ellos, ideas que esta inteligencia sacó tal vez de un foro o de alguna página de internet que alguien escribió estando dañado y las vierte como una solución para la vida de las personas. Y esto es grave, porque entonces ya no hay comunicación. Las familias empiezan a tener ese sesgo de mejor no te pregunto a ti, le pregunto a los que saben qué es la inteligencia artificial, pero no es verdad, no sabe, porque la inteligencia artificial no está diseñada para ver el bienestar de las personas, está diseñada para hacer un negocio, para obtener de ella un lucro y algo más que vamos a ver al final.
Esto es con las nuevas generaciones. Las generaciones de nuestros muy respetados personas mayores hoy también están teniendo problemas con la inteligencia artificial porque ellos no están acostumbrados y no desean involucrarse porque es algo antinatural con una pantalla para estarle platicando su vida. No, entonces están siendo excluidos, están siendo apartados del panorama de la actualidad. Hoy, si una persona mayor no conoce inteligencia artificial, no le gusta usar computadora, simplemente queda aparte, queda relegado. Y muchas personas, y hay estadísticas, mayores tienen miedo. Esto les crea ansiedad porque llegan sus hijos, no sé, vamos a hablar de 30, 40 años y les dan un teléfono, le dice mamá, ahora me voy a ir a vivir a otra ciudad, me hablas tú y le dices a este teléfono que me hable y demás y muchos sistemas sofisticados y las personas mayores dicen, pero ¿qué es esto? No, a mí dame un número de teléfono y yo te marco y sufren porque es frustrante, es algo que no es natural. De hecho, no es natural para nadie, pero a las nuevas generaciones las han ido acostumbrando. Entonces, veamos cómo ya empieza a haber sesgos, a haber problemas sociales a través de la inteligencia artificial. Y vamos a ver nada más rápidamente esta primer diapositiva. A ver, permítame un momento. Ahí está. ¿Por qué los compañeros de inteligencia artificial y los jóvenes pueden ser una mezcla peligrosa? Es de lo que estamos hablando. Es de lo que estamos hablando, amado Sahim. Las nuevas generaciones dicen, no, pues mejor en lugar de preguntarle a mi papá, a mi mamá, que me va a regañar, que me va a decir esto, mejor le pregunto a la inteligencia artificial. Es grave porque están buscando respuestas en donde no las hay. Bueno, además de todo esto, algo que nunca platican, algo que las grandes empresas guardan silencio es que la inteligencia artificial tiene un costo, que la inteligencia artificial cuesta, porque a las personas le dicen, tú usa esta inteligencia artificial en tu refri, en tu lavadora, en tu celular, en tu computadora y es gratis. No, amado Sahim, nada es gratis en el mundo secular. En Gozo y Paz sí, todo el material es gratis, no cobramos por nada, pero en el mundo secular nada es gratis. Todas las veces que uno pregunta algo para esa inteligencia artificial está pagando con su información y además vamos a ver esta imagen. Vamos para allá. Permítame un momento. Ahí está. El crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos está alimentando una crisis energética. Sí, amado Sahim. Las grandes tecnológicas con esta implementación de centros de datos, de centros de computación para que funcione la inteligencia artificial, se están acabando elementos críticos y vitales de las ciudades. Por ejemplo, a las fábricas, porque pues la inteligencia artificial también se produce en una fábrica. A las fábricas de inteligencia artificial se les conoce como gigafábricas. Una gigafábrica puede consumir alrededor de 25 millones de litros de agua al año. 25 millones de litros de agua al año. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué querrá una fábrica de inteligencia artificial usar agua y agua potable? Para enfriar las computadoras, para poder tener control sobre la temperatura de esos equipos. Entonces fíjense que no lo enfrían con agua de riego ni con agua reciclada, tiene que ser agua potable porque si no sus tuberías y sus enfriadores se llenan de contaminación y entonces se tapan y dejan de funcionar. Démonos cuenta, 25 millones de litros de agua al año. Y ustedes pueden decir, bueno, suena mucho, pero vamos a verlo en un contexto más cerca y vamos a ver que es enorme. 68,000 litros de agua por día. 68,000 litros de agua por día. Si esto lo comparamos con el consumo de una ciudad promedio en México, una persona, por ejemplo, consume al día 240 litros por día. 240. La fábrica está consumiendo 68,000 litros por día. Además, amado Sahim, pues todas estas fábricas de inteligencia artificial consumen muchísima electricidad para poder tener prendidas todas las computadoras que se necesitan para que la inteligencia artificial funcione. Una fábrica de inteligencia artificial necesita desde 100 megawatts hasta 1 gigawatt
Para darles un contexto más sencillo, esto es igual al consumo de al menos 100,000 casas. O sea, es decir, para poder hacer que una fábrica de inteligencia funcione, le podrían quitar, y ha pasado, el agua y la electricidad, en este caso la electricidad, a 100,000 hogares. Qué tremendo. Otro dato más. Un centro de datos, una fábrica de inteligencia artificial, consume el equivalente diario de una ciudad entre 30,000 y 50,000 habitantes. Entonces, por ejemplo, si ustedes viven en una ciudad pequeña, donde haya unos 30 o 50,000 habitantes, una sola fábrica de inteligencia artificial estaría consumiendo todo lo que consumen ustedes allá en esa ciudad. Esto, amados Sahim, ha traído muchos problemas ya actuales, ya reales. Por ejemplo, en Irlanda en 2024, los centros de datos, las fábricas de inteligencia artificial, representaron el 21% del consumo total de la electricidad de Irlanda, superando todo el consumo residencial urbano, lo que generó preocupación sobre el costo de la energía y la fiabilidad de la red. ¿Por qué? Porque pues si se instala una fábrica de inteligencia artificial y empieza a consumir recursos, los cables, las tuberías, la cantidad de agua que se tenía designada para una ciudad, pues empieza a ser consumida con rapidez, y entonces empieza a haber cortes eléctricos, fallas, apagones. Por ejemplo, aquí en México, Microsoft abrió un centro de datos en el centro de México, y ahí hubo cortes de energía frecuentes. Vamos a ver otras gráficas, amados hermanos, vamos para allá, para que ustedes lo puedan ver con más facilidad. Vamos a ver. El auge del centro de datos de Big Tech, es decir, de las fábricas de inteligencia artificial, plantean un nuevo riesgo para los operadores de la red de Estados Unidos. Y esto es por lo mismo, como les vengo platicando, pues la infraestructura, los cables que ya están puestos, por ejemplo, en Estados Unidos, fueron colocados desde los años 70. Están calculados para un cierto consumo, para una cantidad de electricidad. Hoy llegan estas empresas enormes, gigantes, y ponen una fábrica y se conectan a la red, y entonces empiezan a jalar, a cargar todo ese sistema, y dejan a los más pequeños sin luz, sin agua, les generan más problemas. Esto ha sido investigado a profundidad, amados Sahim, por muchos investigadores. Aquí vemos un reporte del año 2025, donde ya se empezaba a ver todos los efectos y daños que está teniendo la inteligencia artificial y los centros de datos en las redes eléctricas y en las redes de agua también. Aquí pueden ver también una gráfica, por ejemplo, es el consumo eléctrico. Un centro de datos está consumiendo más del 50% de la electricidad que puede consumir una ciudad pequeña. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México, Nueva York o en estas ciudades grandes? Pues no van a instalar un centro de datos porque ahí es muy costoso, el terreno y la electricidad son costosos. Pero ¿qué pasa si lo llegan a instalar en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño? Pues los van a dejar sin electricidad. Dense cuenta, amados Sahim, van a empezar a generar problemas. Vamos a ver la que sigue. Además de esto, si por ejemplo llegan a una ciudad, hay ciudades muy bonitas, por ejemplo en Argentina o en otros países donde tienen ríos, donde pasan ríos. Aquí en México hay una ciudad que se llama Orizaba, y pasa un río. Si llegaran a poner un centro de datos ahí, los van a dejar sin agua. Dense cuenta cómo una fábrica de inteligencia artificial, que es la gráfica en color rojo, consume casi el doble del agua que consume una ciudad pequeña. Entonces, ahorita vamos a regresar a esta diapositiva. Son graves, amados Sahim, los problemas que ya está generando la inteligencia artificial. Por ejemplo, para regresar a lo del agua, dice, en Estados Unidos, en algunas áreas de Estados Unidos, los centros de datos consumen hasta el 57% de agua de fuentes potables. Por cada 20 a 25 preguntas que se le hacen a estos sistemas de inteligencia artificial, se consume aproximadamente 1 litro de agua. Entonces imagínense, quien tiene conversaciones largas de horas inclusive con estos sistemas, está consumiendo enormes cantidades de agua. Adicional, amados Sahim, se han detectado que, pues bueno, cuando estas fábricas empiezan a usar generadores de diésel, por ejemplo, o generadores de otro tipo, están generando contaminantes. Y hay un modelo de investigación que sugiere que los centros de datos en Estados Unidos de aquí a 2030 podrían contribuir a casi 1,300 muertes prematuras anualmente debido a la contaminación del aire. O generando cargas de salud a la salud pública por más de $20,000 millones.
Veamos cómo, a pesar de que la inteligencia artificial lo ponen como algo bonito, como que es algo gratuito, como algo que no genera ningún daño, veamos la gravedad de lo que está haciendo. Volvamos y ya con eso terminamos el tema del agua. Dice, el consumo global de agua es masivo. Google, por ejemplo, usó 23.1 mil millones de litros de agua a nivel mundial para sus centros de datos en 2023. Y lo grave, amado Sahim, aparte, no es que esto quedara así, no, sino que además están pensando en duplicar los centros de datos de aquí a 2030. Sabemos que por los tiempos es difícil que lo logren, sin embargo, seguirán intentando incrementar estos centros de datos. Ahorita vamos a ir a ver, aparte esto de la burbuja de Stargate, que es algo muy, muy tremendo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Para repasar, amados Sahim, lo que les platicaba. La población joven, a través del uso intensivo de las redes sociales y de la inteligencia artificial, se ha notado un incremento en la depresión, en la soledad y en la ansiedad. Tienen más aislamiento por el uso intensivo de la tecnología, tienen una deuda cognitiva, es decir, ellos dicen, ¿para qué me hago lío? ¿Para qué me pienso yo en cómo resolver este problema de mi vida o este problema, etcétera? Si es más fácil que la inteligencia artificial lo resuelva. Fíjense qué terrible. Déjenme mover esto un poquito para que la puedan ver mejor. Entonces, distorsión de intimidad y relaciones debido a que la inteligencia artificial son sistemas programados por contenidos que hay en internet y con fines que vamos a ir viendo hasta el final. Las personas distorsionan, piensan que las relaciones humanas son ahora a través de una pantalla. Por eso se ha visto en Japón y en otros países ya se empieza a ver personas que tienden a disociarse de la realidad. Piensan que, por ejemplo, jamás podrán tener una pareja, una esposa, un esposo, porque es algo que la misma red, que entre ellos mismos y a través de las redes sociales y la inteligencia artificial se están inculcando, se están enseñando. En el caso de la población mayor, pues se les está relegando a un analfabetismo digital, es decir, hoy en lugar de respetarse a las personas mayores se les dice tú no sabes y se les aísla, lejos no digo que se les involucrara en devolver a las personas mayores unos expertos en la inteligencia artificial, sino que cuando menos se les tomase en cuenta para saber hasta qué punto conviene el involucrar o no la inteligencia artificial en la vida de las personas, porque en los mayores está mucha sabiduría. Y temor y resistencia al uso de la inteligencia artificial. Lo que les comentaba hace un momento, pues las personas mayores sufren, dicen yo no quiero eso, yo era feliz y he vivido 50, 60, 70, 80 años bien usando un teléfono de casa o tal vez un celular sencillo, y hoy las personas, y no puedo decir más, los están obligando, los están empujando. Ahora deme estos datos y traiga esto, y su acta de nacimiento que tiene usted desde que nació de hace 40 años ya no vale, ahora tiene que traer una digital. Sufren las personas por todo esto. Es un sesgo lo que se está haciendo. Ahora, estamos hablando también acerca de la inteligencia artificial en el sentido económico. La gravedad del uso o más bien la gravedad de lo que está provocando la inteligencia artificial va más allá de ya lo que vimos en cuanto a los impactos sociales y ambientales. Voy a pasar a la cámara, permítanme. Las grandes tecnológicas, entre ellos principalmente Estados Unidos, dijeron, vamos a hacer la inversión más grande con el proyecto Stargate de inteligencia artificial. Ustedes tal vez vieron las noticias. Y vamos a invertir 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Y todo sonó muy bonito y todos se pusieron muy contentos. Y hoy en bolsa, todas las empresas que son de tecnología, Google, Amazon, OpenAI, etcétera, etcétera, están valiendo millones de dólares. Están rompiendo los límites de lo que ha costado una empresa o las acciones de una empresa en bolsa. Sin embargo, lo que están haciendo es grave. Por ejemplo, Microsoft, dijo, voy a invertir 100 mil millones de dólares en inteligencia artificial, en una empresa que se llama OpenAI. Entonces le dio estos 100 mil millones de dólares. Para que esta empresa OpenAI pueda funcionar, pues necesita computadoras. Entonces le dio estos 100 mil millones de dólares a la empresa que le hace las computadoras, que se llama Nvidia. Nvidia tomó esos 100 millones de dólares, ¿sí? Y se los regresó
a OpenAI para decir, ahora yo voy a invertir en ti, voy a comprar acciones de tu empresa. Entonces, el dinero, amados hermanos, lo estoy haciendo muy chiquito, pero esto es realmente ridículo y es terrible. Se llaman operaciones circulares. El dinero solamente cambia de mano y no llega a ningún lugar. Pero lo peor de todo es que con esto las empresas dicen, mira, mis estados de cuenta, mis ingresos son altísimos. Por lo tanto, si tú quieres comprar una acción, si quieres invertir en estas empresas, tienes que pagar más. ¿Qué va a pasar con eso, amados hermanos? Hoy en muchos países, tal vez entre los que guardamos Torah no haya nadie que invierta en bolsa, pero sí los grandes, digo grandes entre comillas, los que tienen mucho dinero y los grandes empresarios sí les gusta invertir en bolsa y están invirtiendo en este tipo de acciones, que lo que va a pasar es que cuando se den cuenta que no llega el dinero a ningún lugar, va a reventar esa burbuja y va a haber pérdidas terribles, amados Ajim. Va a haber pérdidas terribles, porque a través de estas mismas operaciones circulares, el gobierno de Estados Unidos está diciendo, miren, hay mucho dinero en Estados Unidos, se está recabando miles de millones de dólares, pero no es cierto, porque el dinero solamente va cambiando de mano en mano para que en el cheque, en el estado de nómina, ahí salga que ganaron algo. Pero si ustedes buscan, no lo voy a hacer aquí porque es mucha información y no quiero hacer el tema muy extenso. Si ustedes buscan, hoy las principales empresas de inteligencia artificial están funcionando con pérdidas. Nadie está pagándoles por el uso de esa inteligencia artificial, solamente están viviendo de la inversión de la gente. Entonces hay personas que durante estos años han venido invirtiendo sus ahorros, su pensión, los fondos universitarios de sus hijos en estas empresas de inteligencia artificial, pensando en que están haciendo lo mejor porque es la tecnología. Todo esto ya pasó en los años 2000 con una situación que se le conoció como la burbuja de las .com. Mucha gente invirtió mucho dinero en empresas que decían, que prometían el futuro a través del internet, solamente por llamarse plumones.com, y que al final no tenían ningún valor, porque las tecnologías que proponían nunca se pudieron aplicar a la vida diaria o nunca fueron aceptadas por las personas. ¿Y qué pasó? Miles de personas perdieron todo, perdieron muchísimo dinero. Estos sistemas de inteligencia artificial que ya vimos que ya están generando todos estos daños, al día de hoy, amados hermanos, no son rentables económicamente. Nadie estaría dispuesto a pagar, porque eso es lo que refleja los estados de nómina y las cuentas que están reportando estas empresas. Nadie está dispuesto a pagar por el uso de la inteligencia artificial. Entonces la están dando gratis, entre comillas, ya vimos bajo qué coste, las están invirtiendo, están gastándose el dinero de la gente que invierte en ello para dar un producto que nadie quiere comprar. Yo consulté con varios académicos, con varios especialistas, con varios economistas, inclusive con uno de los creadores de la inteligencia artificial. Obviamente no lo hice de manera personal, pero lo consulté acerca de todas las declaraciones y opiniones, todas las conferencias que han dado. Y hay varios pronósticos. Yo solamente me voy a limitar aquí a 2 escenarios de qué es lo que puede pasar cuando la gente se dé cuenta que la inteligencia artificial no está sirviendo económicamente. Punto número 1, el colapso de empresas muy endeudadas. El default de deuda corporativa vinculada a la inteligencia artificial. Si una empresa invirtió un fondo X o Z en la inteligencia artificial, cuando lo pierda, va a quedar endeudada. Tasas más altas incrementan la cantidad de deuda. Caída bursátil generalizada. Quiebras en cadena, congelamiento del crédito global. Fíjense, esto es grave, el congelamiento del crédito global. Cuando las personas se den cuenta de que están invirtiendo y que las empresas de inteligencia artificial no generan ni $1, van a decir, bueno, y los miles de millones o los millones que ya te di, no hay retorno, no hay regreso de la inversión. Es grave porque entonces, si lamentablemente mucha gente invierte en deuda, es decir, ellos no invierten nada más lo que tienen en su cartera, piden prestado para invertir, entonces la cantidad de deuda que se va a generar es grandísima. Y es que aquí voy a hacer un ejemplo muy, muy pequeño.
Hay empresas que se dedicaban a hacer, no sé, programas de computación y tenían ingenieros que eran programadores de computación. Lo que hicieron fue despedirlos, los despiden y ponen un sistema de inteligencia artificial a trabajar en esos programas de computación. Pero como tiene errores, entonces tienen que volver a recontratar al ingeniero programador para que revise todos esos programas y puedan seguir trabajando. Entonces el coste para la empresa es doble. Tiene que pagar la inteligencia artificial y tiene que pagar al ingeniero para que revise lo que la inteligencia artificial hace. Las empresas están gastando, con tal de mantenerse a la moda en esta situación de la inteligencia artificial, están gastando el doble de lo que deberían solamente por tener la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar? Que todas las empresas que estamos viendo de teléfonos, de lavadoras, de refrigeradores, de computadoras, de esto y del otro y de aquí y de allá, que están invirtiendo en inteligencia artificial, están comprando deuda, están gastando de más. ¿Cuál sería el impacto global? La pérdida de billones de dólares, una recesión mundial, un desempleo estructural agravado por la automatización y los ajustes fiscales que tendría que hacerlos cada gobierno de cada país y la inflación. Hay otro escenario. Si se rompe esta burbuja, que es lo que va a suceder, va a haber deuda global y crisis bancaria y una recesión real mundial. Va a haber un pánico financiero y un colapso del consumo. La gente va a dejar de comprar porque ahora todos los refris, televisiones, computadoras, todo lo que tenga inteligencia artificial va a ser inútil. Va a haber un crack bursátil mundial, una crisis de deuda soberana, un desempleo masivo y permanente y conflictos sociales por desigualdad. Se le consideraría, cuando esto suceda, una década perdida. No estoy hablando de ahorita de cosas que están en la Biblia, estoy hablando de lo que dicen los especialistas, los que se dedican a esto. Se perderían decenas de billones de dólares, habría un estancamiento mundial y se tendría que transformar la economía mundial. La deuda mundial de Estados Unidos sería uno de los desencadenadores para esta ruptura de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque su deuda es más de lo que ganan. Ellos tienen una deuda del 124%. Si ellos ganan, no sé, 38 billones de dólares, deben 38 billones de dólares más el 24%. Si esto truena, que va a pasar, porque la inteligencia artificial, así como el metaverso en su momento, no es algo que la gente acepte de buenas a primeras, el gobierno tendría que endeudarse para rescatar bancos, para sostener el empleo y, entre comillas, evitar el colapso social, lo que podría desencadenar una inflación prolongada y pérdida de confianza en las monedas. El escenario es grave. Ahora, ya para terminar con este tema, amado Sahim, hoy muchos universitarios que se gradúan recién están quedándose sin empleo por culpa de la inteligencia artificial. Muchos hospitales, por ejemplo, hay hospitales en donde se están educando, se están usando sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para analizar radiografías. Y a un sistema de inteligencia artificial se le puede dar a analizar, a comprender una década completa de estudios que se tengan guardados sobre radiografías de cáncer, por ejemplo. Cuando llega este recién graduado a ese hospital a solicitar trabajo, le dicen, bueno, a ver, interpreta esta radiografía. Y cuando él se la dan, pues carece de experiencia, es un recién egresado, está empezando. Podrá detectar tal vez lo que le enseñaron en la escuela, pero si lo ponen junto a la inteligencia artificial, prácticamente no pueden identificar nada. Además, al recién egresado se le tiene que dar capacitación, se le tiene que pagar un sueldo, mientras que la inteligencia artificial no cuesta más que lo que se paga por usarla. Entonces, ¿qué pasa? Se están quedando fuera del mercado laboral. Esto pasa con médicos, está pasando con ingenieros, con programadores, está pasando con gran cantidad de personas que tienen conocimientos universitarios y también con personas que no tienen conocimientos universitarios. ¿Por qué? Porque las empresas están empezando a introducir sistemas de inteligencia artificial y se dan cuenta que mejorando ciertos procesos, tanta cantidad de gente no es necesaria. De esto podríamos hacer un tema de 5 horas. Busquen ustedes si
gustan las estadísticas, la inteligencia artificial está ocupando no solamente los aspectos sociales de la persona, los aspectos ambientales, los aspectos económicos, sino los aspectos laborales. Hay personas, les decía yo hace un momento, que si antes, por ejemplo, se necesitaba una recepcionista, una telefonista para atender los pedidos o las quejas de un cliente de una empresa X o Z, hoy están despedidos y están siendo sustituidos por inteligencia artificial. Por eso tal vez tú has hablado a una empresa y te contesta una máquina, ya no es una persona, y hasta la máquina le das opciones y demás y te va guiando, y en internet ni se diga. Esto es grave, amados Sahim, esto es grave, pero lo que va a pasar, amados hermanos, la finalidad de la inteligencia artificial, y vamos a ver estas declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos. Vamos a verlas. The future of American warfare is here, and it's spelled AI. Si lo vieron, voy a ahorita volverlo a repetir, pero permítanme decírselos poco a poco. El futuro de la guerra americana está aquí y se llama inteligencia artificial. The future of American warfare is here, and it's spelled AI. As technologies advance, so do our adversaries. But here at the War Department, we are not sitting idly by. Under the leadership of President Trump, America will lead the charge on this technological transformation by revolutionizing the way we win. And that's why today we are unleashing GenAI.mil. This platform puts the world's most powerful frontier AI models, starting with Google Gemini, directly into the hands of every American warrior. At the click of a button, AI models on GenAI can be utilized to conduct deep research, format documents, and even analyze video or imagery at unprecedented speed. Building on the great work of Undersecretary Emil Michael and his team, we will continue to aggressively field the world's best technology to make our fighting force more lethal than ever before. And all of it is American-made. The possibilities with AI are endless. Now, let's get to work. La inteligencia artificial usada para la guerra. ¿Para qué se usó entonces realmente todo este avance científico, amado Sahim? ¿Para hacer felices a las personas? Cada quien saque sus conclusiones. ¿Con qué seguridad, amado Sahim, les puedo decir que todo este sistema así de grande y de inmenso como lo están haciendo va a caer? ¿Con qué seguridad? Vamos a Apocalipsis 18. Vamos a Apocalipsis 18 y dice seguramente ahí en tu Tanaj, la caída de Babilonia. Dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, el que le entienda, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, el que tenga oído para oír, oiga, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como os ha dado, y pagadle doble según sus obras el cáliz en que ella preparó bebida, y preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, ya no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Elohim, el Adón, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de fino, de púrpura, de seda y de escarlata, y de toda madera olorosa, y de todo objeto de marfil. Y ustedes pueden leer hasta el verso
15, que dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y pueden continuar. Vamos a leer hasta el 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y en marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dijeron con voces, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Las personas en 1929 se fueron a dormir con dinero en el bolsillo, y cuando despertaron ya no tenían ni casa. Esto, amados Sahim, no es algo que se esté inventando, está escrito en la bendita Torá, está profetizado, y anteriormente ya ha habido pequeñas pruebas, pequeños datos para que la humanidad y nosotros que estudiamos Torá podamos comprender la gravedad y la rapidez con la que los juicios de Elohim suceden y acontecen. Pero no temáis, amados Sahim, no temáis, porque en Juan 16:13, vamos a Yohanan 16:13, vamos para allá, dice que el Ruach HaKodesh nos hará saber lo que ha de venir. Vamos a ver la cita para que no tengan ánimo, no tengan miedo y tengamos ánimo. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que nos explica nuestro amado Naví, lo que el Ruach HaKodesh nos habla a través de nuestro amado Naví, la profecía, las cosas que vienen. ¿Para qué? Para que estemos preparados, amados Sahim, en santidad, guardando bien la Torá, poniendo mucho empeño, teniendo temor del cielo, temor del Eterno. ¿Qué es el temor del Eterno? El no querer fallar, el no querer pecar, el mantenerse en santidad por amor a Él, no por miedo al castigo, sino por amor a Él, el no querer ver nada malo ni hacer cosa mala para no ofender al único Elohim tan bueno y tan hermoso que nos ha bendecido y nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Aleluya, amados Sahim, preparados. Cada uno de nosotros tendrá que tomar en oración, primero, amados hermanos, en oración, tomar las decisiones adecuadas, porque esto, amados Sahim, lo van a seguir haciendo más grande, más grande, más grande, van a seguir hinchando a la inteligencia artificial y metiéndole dinero, robándole dinero a los que invierten en ella, pero al final caerá. Está profetizado. Hagamos tefilá, amados Sahim. Vamos a darle gracias al Eterno por permitirnos conocer esta información. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba Kadosh, por habernos hablado y habernos permitido entender que estamos en las vísperas, a punto de presenciar la caída de la gran ramera de Babilonia, Abba Kadosh, de la Babilonia política. Abba Kadosh, tú nos guardarás, tú nos sustentarás, porque tú nos has llamado y nos has librado, y tú nos amaste y nos has limpiado. Y por eso, Abba Kadosh, no confiamos en nuestras fuerzas, sino confiamos en ti, pero sí reafirmamos nuestro compromiso de guardarnos en santidad, de no pecar, y decimos con mucho amor: Harruach behakalaum rimbo, Harruach behakalaum rimbo, Harruach behakalaum rimbo, Bo Adón Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen, aleluya, bendito es el Abba Kadosh, bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora exaltemos al Eterno con esta jalel.